Señores, 2:30 de la tarde y la inflación, el fantasma, el dragón de la inflación tiene más fuerza de lo que el mercado esperaba. Mal dato de inflación en Estados Unidos, la inflación solo recorta hasta el 8,3% frente al 8,1% que se esperaba que pudiera apoyarse la inflación como una almohada acercándose ya hacia el 8%. Es cierto que tenemos la inflación habiendo tocado el pico y habiendo empezado a bajar, pero la clave fundamental que le da alas a la Reserva Federal es que cuesta más de lo que se esperaba rebajar la inflación. Ojo, porque el dato norteamericano, el dato de Estados Unidos, es del 8,3%, venía del 8,5%, se esperaba el 8,1%, se queda en 8,3%. ¿Por qué? Vamos a empezar a analizarlo, pero va muy vinculado, por lo que se ve en los primeros detalles, a los alimentos. No por la inflación que viene repercutida por la energía, sino que vía alimentación sí está teniendo como un efecto de permear hacia abajo la inflación y tocar la subyacente. Ojo, porque frente al menos 0,1 que esperaba el mercado en el dato mensual, la inflación crece 1/10. Es poco, pero refleja que no ha acabado el pico, que no está continuamente hacia abajo la inflación ya por ese movimiento que ha tenido de tipos de interés la Reserva Federal, sino que todavía el movimiento es alcista. Sube un 0,1 mensualmente, se va en la tasa interanual al 8,3%. Y si esperaban ya por ahí mala noticia, la otra mala noticia de la inflación en Estados Unidos viene por la inflación subyacente, la que no tiene ni alimentos ni energía. Suben 0,2 más de lo que estaba esperando el mercado. Sube hasta el 6,3% interanual desde el 5,9%. No ha tocado pico la inflación subyacente en Estados Unidos y se esperaba que se quedara en el 6,1%. Pero ¿quieren otra mala noticia viendo la inflación en Estados Unidos? La inflación subyacente mensual. Se esperaba que hubiese ya llegado al momento en el que la subyacente se quedara en un crecimiento del 0,3%. La sorpresa negativa es que crece 0,6, se va al 0,6% en un momento de mercado en el que la parte positiva de subida, la parte de una inflación que va subiendo, lo ven ahí en el gráfico, empieza a reflejar que, sin duda ahora mismo, los inversores esperaban un movimiento que pudiera ser de una inflación hacia arriba. Pero, ¿qué es lo que ha sucedido? A las 2:30 de la tarde, miren este gráfico. Este es el comportamiento, la sorpresa negativa en el IPC. Esta vela bajista a las 2:30 de la tarde, con la continuación de consecuentes velas para marcar hacia el 4.048. Este es el movimiento de lo que nos está marcando ese dato malo de inflación. Se esperaba que llegara al 8,1 y que el mercado volara hacia arriba, que creciera hacia arriba, buscando un movimiento de una inflación que se reduce y por tanto la inflación le da vía a que los tipos de interés, para que la Reserva Federal pueda seguir subiendo, pero puede haber el fin. No se ve el fin. Y al no verse el fin de la inflación, el mercado cae con fuerza en este inicio de las 2:30. Nos queda una hora todavía de futuros. Ojo, porque la inflación, no solo la subyacente, sino esta inflación que estamos viendo aquí, con un comportamiento que no es para nada de frenazo económico, marca esta pedazo de bajada ahora mismo en minutos en el S&P 500. Este movimiento de bajada es la principal noticia de una inflación que gusta muchísimo menos de lo que se esperaba. ¿Si ha llegado el pico? Pues puede ser, pero ¿es suficiente como para pensar que se ha doblegado la inflación en Estados Unidos después de meterle unas buenas subidas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal? No. La respuesta contundente es que aquí hay inflación para rato. Y ese es el segundo movimiento. Miren aquí arriba lo que está sucediendo con el euro, con el dólar, en un movimiento en el que se acerca otra vez a la paridad, caída del 0,47%, porque el movimiento inmediato de los inversores es hacia el dólar, como valor refugio. Movimiento del mercado hacia abajo, movimiento del dólar de fortalecimiento y de debilidad, por tanto, del resto de monedas, euro y yen.
Ojo, porque el dato de inflación es bastante peor de lo que esperábamos, a pesar de que marca un pelín de tendencia de que se podría haber empezado a controlar la inflación. Y da alas a Stiglitz, a Joseph Stiglitz y a esos analistas que dicen: Powell, estás apretando el botón o la manija equivocada. En un shock de oferta, la inflación no baja al ritmo que tú quieres y a cambio te vas cepillando la demanda. Y con eso, caída a la recesión. Y el mercado empieza a cotizar eso. Aún así, primera media hora de cotización, un dato como este, y lo normal es que el mercado sea volátil, volátil, volátil y las manos paradas. Vamos a ver qué tendencia coge, porque aquí, por ejemplo, están viendo un gráfico que no nos está marcando el momento actual. Está marcando el cierre de la jornada de ayer. El dato bueno es el que ya empezamos a ver, con una caída hasta los 4.050, 4.049. Aquí estamos viendo al cierre de la jornada de ayer. Marta Vilar crece, parece que por la vía de alimentación. Por dónde está el movimiento del mercado en una jornada como hoy, que está mirando dentro de esos datos de inflación que son peor de lo que esperábamos. Pues ya tenemos efectivamente, José Antonio, el desglose de dónde viene ese dato de inflación del 8,3% que tenemos en Estados Unidos. Decías alimentación, alimentos. Bueno, pues bien, los alimentos, la inflación de los alimentos ha subido concretamente en un 11,4%. En desglose respecto a lo que estamos viendo dentro de los alimentos, ¿cuáles han sido los que más han subido? Bueno, pues sobre todo lo que más han subido ha sido los cereales, un 16,4%. La energía, sobre todo, es el otro gran factor que explica esta inflación, este IPC del 8,3%. La energía ha subido un 23,8% y sobre todo pues por la subida de los carburantes, de las commodities energéticas, que han aumentado un 27,1%. Pero la clave de todo al final está en lo que no es ni energía ni alimentos, es decir, en la inflación subyacente, lo decías, José, porque ha subido al 6,3% frente al 6,1% que se esperaba y también frente al 5,9% del dato anterior. ¿Qué es lo que está subiendo dentro de la inflación subyacente? Bueno, pues sobre todo lo que vemos que sube es, por ejemplo, los nuevos vehículos, que han subido un 10,1%, y también sube con fuerza, por ejemplo, los servicios de transporte, concretamente un 11,3%. Pero eso sí, dentro de lo que es la inflación subyacente, lo que más está subiendo, la mayor subida que estamos viendo dentro de ese desglose de la subyacente, es de las tarifas de las aerolíneas. Estas han subido un 33,4%. Estas son pues las tres métricas, podríamos decir, los tres grandes grupos donde la inflación dentro de lo que es la subyacente pues ha subido más de 2 dígitos, podríamos decir. Se lo repetimos: nuevos vehículos, transporte, servicios de transporte y tarifas de las compañías de las aerolíneas. Al final pues también afectadas por la subida de los precios de los carburantes y también de la energía. Así que todo viene a ser lo mismo: 6,3% para la inflación subyacente, 8,3% para la inflación general, sobre todo por los alimentos, 11,4% de subida, y también sobre todo por la energía, 23,8%. Esa es la inflación de los productos energéticos. Estábamos en un comportamiento que se veía esquizofrénico desde ayer, la semana pasada, en el que parecía que todo ha pasado, los tipos de interés suben a lo bestia, no va a haber recesión, hemos metido dinero al sistema, pero no va a tener afección, mira la inflación que tenemos. Y los mismos que en el primer capítulo nos dijeron de esta nueva serie que la inflación era puntual y no iba a ser persistente, ahora nos dicen no pasa nada. Pequeña recesión, la inflación la tendremos controlada ¿cuándo? ¿En 2024? Dios sabe en 2024 qué situación económica se va a tener. El problema principal que está cotizando el mercado es que se da cuenta de que ni la FED ni el Banco Central Europeo aciertan, que siguen errando y que por mucha subida de tipos de interés no se consigue. Nos preguntan en nuestro canal de YouTube: oye, pero entonces ¿qué ha pasado con la inflación? ¿Sube o baja? Bueno, la inflación lo que nos está mostrando es que sigue subiendo en términos mensuales frente a lo que se esperaba. Se esperaba que cayera 1/10 en el último mes, en el mes de agosto, y ha crecido 1/10. Es decir, no está en tendencia bajista en términos mensuales. Se esperaba que la core, es decir, la subyacente, también subiera, pero un poquito, por efecto permear desde arriba energía y alimentos, y sube un 0,6, no un 0,3, es decir, que tiene un movimiento de empuje en un mes como agosto bastante potente. Y si lo vemos en términos interanuales, oye, ¿baja o sube? Baja respecto al 8,5
5 anterior, pero hasta el 8,3, y se esperaba que la bajada con tanta subida de tipos de interés llevara la inflación al 8,1 o al 8, y se queda en el 8,3. Es decir, sí se contiene un poco, mucho menos de lo que se estaba esperando en términos interanuales, pero es que en términos mensuales sube, ni tan siquiera se queda plana, sube. Vamos a iniciar el análisis. Mark Ribes, co-founder and CEO de Black Bear. Mark, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, dato de inflación, bueno no va a ser, ¿no? No, lo estábamos viendo, no sé si tenéis ocasión de ver el monitor, pero vamos, en la vuelta que se ha dado el Nasdaq es alucinante. Estamos hablando de un 3% de giro en prácticamente minutos, ¿no? Y eso demuestra, lógicamente, que el mercado pues venía, pues bueno, muy confiado. Era raro porque la semana pasada el discurso de Powell no invitaba al optimismo. Es cierto que el mercado sigue sorprendiéndonos porque tenemos que reconocer que a pesar de todo, inusualmente está fuerte, intentando darnos inputs de giro, como ese gran rebote que vivimos en agosto, y como esa divergencia alcista que vemos los analistas técnicos también en lo que estamos viendo entre Europa, Estados Unidos y muchos sectores, ojo, que empiezan a decirnos que el mercado va a intentar cambiar la tendencia. Pero claro, yo creo que está claro que el mercado confiaba que hoy la inflación pues, se iba a atenuar. Y es raro, porque Powell es el banquero central más complaciente de la historia. Hace semanas que lo comentamos, porque el tipo real, que es inflación versus tipo de interés, es lo que marca la complacencia del banquero central. La inflación solo se ha contenido cuando el tipo de interés ha pasado por encima de la inflación. Esto ha pasado casi siempre. Pensar que ahora, con un tipo de interés que sigue siendo ridículo comparado con una inflación que vemos hoy del 8,3%, pues hombre, es cierto, no hemos analizado al detalle, pero lo que veníais comentando ahora de la inflación, está claro que la guerra en Ucrania, que penaliza el precio de la energía, eso repercute en prácticamente todos los inputs de la subyacente que han subido, ¿no? Como los vuelos por el incremento de los carburantes, el precio de la alimentación por el grano, ¿no? Los cereales. También viene por la falta de suministro de Rusia. Quiero decir que a lo mejor todos esos componentes coyunturales sean fácilmente detectables y corregibles, pero también es cierto que la inflación sigue ahí y que es muy difícil combatir esta inflación con esa ridícula subida de tipos de interés. Cuando, repito, en la historia siempre la inflación ha caído cuando el tipo de interés ha superado la tasa de inflación, y estamos hablando del 8,3%. Con lo cual, como bien decías, creo que lo que estamos viendo hoy, de momento, es el shock del mercado, todo puede pasar, no se han perdido niveles, pero es cierto que el dato, bueno, pues a todos aquellos que creen que la bolsa nunca puede bajar, pues hoy les ha dado un disgusto, al menos ahora. Vamos a ver cómo termina todo. Muchísimas gracias por ese análisis a pie de dato prácticamente. Mark Ribes, Black Bear, buen día y buen negocio. Gracias y suerte. Un saludo. El dato es mucho peor de lo que se esperaba, aunque marca tendencia. Y ahora vamos a escuchar seguro en los próximos minutos de parte de analistas, viendo la bolsa, viendo el mercado también, que más o menos, por lo menos, no va subiendo, que está consiguiendo algo la Fed. Vamos a ver cuánto y cuál es el efecto. Pero solo un pequeño detalle, miren este gráfico que vamos a ver aquí, cómo el Nasdaq ha marcado esta figura de parabólica total hacia abajo, justo en el momento en el que se conocía el dato de inflación en Estados Unidos. Se esperaba que fuera del 8,1, la decepción ha sido tremenda. Y miren por qué ha sucedido prácticamente lo contrario en el movimiento a favor del dólar. Ha sucedido lo mismo mirando al euro en este cambio de caída muy fuerte en cuanto se ha conocido el dato de una caída del 0,70% muy rápida del euro frente al dólar para volver a la paridad. Está con nosotros Gabriel Montalto. Gabriel, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a toda la audiencia. ¿Qué tal, José Antonio? Y también Javier del Valle. Javier, buenas tardes. Muy buenas tardes, José Antonio. Muy buenas tardes, Gabriel. Bueno, nos podemos liar a ver números y números y números, pero la realidad, el trasfondo es que aquí hay un problema de base muy gordo y que acabar con él, en este caso la inflación, va a costar sangre, sudor y lágrimas económicas.
Es decir, sí. A veces hay pistas que hay que tenerlas, hay que registrarlas y hay que guardarlas, releerlas para llegar a conclusiones. Hoy mismo Iberia dijo que había subido en agosto entre un 7 y un 8% sus billetes para recuperar cifras de beneficios prepandémicos. La semana pasada mostramos un gráfico que creo, no me acuerdo si lo habíamos utilizado también para Claves del Día, en uno de los cierres de Wall Street, donde te explicaba y mostrábamos cómo la gasolina en agosto había empezado nuevamente a subir de las mediciones de Estados Unidos mientras había estado en caída cuando ya se había logrado ese techo de la inflación. Por otro lado, tuvimos a Powell y tuvimos a Lagarde, que sin dar claves demasiado precisas, nos dijeron que quedaba todavía mucho trabajo para combatir la inflación. Cuando yo reúno toda esta información, conjuntamente con la de Iberia y con la de cualquier otro, justo coincide, transporte, bla, 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 es que llegó a la conclusión y digo, es que no puede salir un buen dato de inflación, porque aparte ya nos los están diciendo de que no va a ser bueno el dato de inflación, aunque no lo digan en números, en cifras, pero sin intenciones. Y si mirábamos aparte, miren este gráfico, este es el futuro. Lo comentaba ayer también en Tiempo de Cripto hablando de Bitcoin, le digo, cuidado, todo muy bien en Bitcoin, pero va a caer también porque no existe un movimiento de rebote alcista con una buena figura de subida de esta forma. O sea, esta especie de rally que se formó desde el 7 de septiembre, 8 de septiembre aproximadamente, era sin pausa. Esto sería una mini burbuja dentro del semanal, vamos a llamarla así. Esta es la corrección normal. Por eso, malas noticias ahora, hoy, para los mercados, correcciones, gente que se había puesto alcista, etcétera. Tampoco es demasiado grave el dato de la inflación. Sabemos también que agosto fue un mes de locura, vacaciones, la gente gastando, empezó a moverse el mundo. Yo no paraba de ver las noticias de que todo estaba mejor que hasta en 2019 o mejor que 2019 y dije, otra vez a gastar dinero, otra vez oferta y demanda, otra vez la demanda pondrá los precios por los aires y es lógico que afectará negativamente a la inflación porque no es el mejor momento para que eso ocurra. Pero esta corrección que estamos viendo ahora, cuidado, porque también estoy viendo los posicionamientos de cara a los próximos meses de las CTAs. Nomura presentó los datos hoy y también Goldman Sachs y sigue perfilando el mercado para algo que me tocaría rectificar a mí mismo y es quizás todavía un fin de año probablemente con un rally inesperado para los bajistas al alza. Así que lo de hoy era normal, lo de hoy es lógico. Advertimos también, de hecho está en el chat en YouTube a eso de la 1 de la tarde, en uno de los programas de Marta también, Marta Vilar, fue que dije, no sé, pero yo por las dudas voy corto porque creo que este rally no me lo creo. Así que vamos a ver, niveles importantes, 4.040 el futuro tiempo real ahora, es que la vela de 1 minuto fue una cosa increíble. Bueno, perdón, aquí vamos a verla, en 5 minutos esta fue la vela del futuro del Standard & Poor's. Comentaba también la figura en 30 minutos que era el alcista del VIX, lo estaba comentando también en el chat hace 1 hora y media aproximadamente, y tal cual. ¿Qué tiene de bueno? Que es probable que en algún momento, hoy quizás, no sé, o mañana, podría revertirse. Queda todavía la apertura americana, creo que le van a dar otro arrión todavía un poquito a la baja, pero esto fue una barrida muy buena de largos, porque repito, pese de lo malo al dato, no es lo suficiente grave para eso. Obligar a la FED y al Banco Central a ratificar su última postura, la comentada. Seguiremos con subidas fuertes de los tipos, seguirá habiendo volatilidad y ya vamos a ver cómo vienen planteadas. Vamos a ir viendo cómo va avanzando, Gabriel, ahí por el mercado, sí. Pero Del Valle también está esperando. Del Valle, primera reflexión sobre un dato de inflación que, como dice Gabriel, no es trágico, pero nos da la idea de que esto va a ser complicado controlarlo. Y ojo, porque los tipos federales, ahora mismo, la tasa media se espera que alcance el 4,25 en 2023. Estamos empezando a hablar de palabras mayores, ¿eh? Sí, ayer, de hecho, en el programa de la noche veíamos esos futuros esperados para los Fed Fund Rates. Ya de primeras, antes de ayer del dato, ya de primeras se espera que que la tasa terminal llegue hasta ese 4%, incluso se estabilice durante varios meses ahí, durante el año que viene. Ya ese pivot que veíamos que se compraba hace unos meses de no, vamos a subir hasta la tasa terminal en 2023 y luego empezar a bajar y la Fed tendrá que revertir su política. Pues parece ser que esto no va a ser así, por lo menos en el corto plazo, y es lo que nos están diciendo los datos, que podemos esperar pues
ya no solo una tasa terminal a lo mejor más alta, quién sabe, a lo mejor sí que se mantiene ese 4% de subidas de tipos para 2023, sino que se prolongue más tiempo, que se mantenga más tiempo esos tipos al alza y que todavía, repito, no hemos visto las condiciones en la economía. No olvidemos que estamos teniendo subidas de tipos muy rápidas y no solemos tener ese tipo de subidas tan rápidas. En anteriores procesos de tightening, de subida de tipos por parte de la Reserva Federal, normalmente se subían a lo mejor pues 25 puntos básicos por cada trimestre, etc. Ahora estamos yendo a ritmos de mes a mes, casi a 75 puntos básicos. Parece que toda la probabilidad está ahí para septiembre. No creo que la Fed ahora cambiase a 50 puntos, no tiene ningún tipo de sentido. La Fed tiene que ir a por 75 puntos porque ya el mercado lo había descontado, ya la probabilidad está ahí. Se va a volcar todavía más probabilidad hoy. Si no estaba ya en el 90%, se va a ir casi al 100% o el 90 y pico por ciento la probabilidad de que sean 75 puntos. El dólar debería repuntar un poco también tras este dato de inflación y ahora un banco central que va a confirmar posiblemente 100% esos 75 puntos. Y si vemos las categorías, pues hay algo que me preocupa. Fíjate, el dato en general, el dato no es bueno, en mi opinión. Luego ya obviamente cada uno tiene discrepancias. Pero para mí el dato no es bueno. ¿Por qué? Porque si se supone que la subyacente es ese core CPI, que es lo que nos han dicho los bancos centrales, que es la importante, porque recordemos que el discurso de Powell hace unos cuantos meses era, no, el CPI, claro, tiene componentes muy volátiles como la energía, la comida, entonces hay cosas que no podemos controlar dentro de ese dato de CPI. Por tanto, ¿qué queremos controlar? La subyacente. ¿Cómo la controlamos? Con una política monetaria estricta. Si la subyacente no te está dando datos de que está mejorando o desacelerando durante algunos meses consecutivos, fíjate, mensualmente no desaceleramos, es que llevamos sin desacelerar. Es un 0,6 mensualmente, de lo ayer. Eso es, 0,6, que está a niveles cercanos a lo que veíamos en 2021. Fíjate la barra, está en términos de magnitud, estamos cercanos a lo que veíamos en 2021. Por tanto, si la Fed me está comunicando que lo importante es la subyacente y la subyacente no está desacelerando, yo creo que aquí la probabilidad es una Fed restrictiva hasta que por lo menos veamos algunos síntomas y ya no solo un mes, porque el mes pasado sí, bueno, 0% mensual, pero es que un mes al 0% mensual no basta, ni siquiera 6 meses al 0% mensual bastan, porque el objetivo es el 2% y eso va a requerir bastante desaceleración. El tema que más me preocupa, si vemos el CPI, los datos bueno, del CPI... a mí me llama la atención ahí del Valle gasolina, menos 10,6. En un entorno en el que la gasolina te baja un menos 10,6% y el fuel oil un menos 5,6, te sigue subiendo la inflación una décima, ¿eh? Pues resultado, se te ha trasladado a toda la economía y te lo está demostrando el dato de CPI. Ya se te ha ido de las manos la inflación. Se ha trasladado a otras áreas de la economía y ahora está en servicios y está en rentas. Que las rentas es algo que la gente está hablando de la posible caída de la vivienda en Estados Unidos, ya se está empezando a notar caída de precios, etc., y varios indicadores. Estoy de acuerdo, pero no olvidemos que las rentas van con lag, 18 meses aproximadamente hasta que se vea reflejado en el CPI. Si nos fijamos en un índice que va un poquito menos retrasado que lo que se podría ver en el CPI, es el índice que hace Zillow sobre las rentas observadas. Fijaros el gap que hay, la divergencia que hay entre lo que publica el CPI, el dato de inflación que nos da el Bureau of Statistics, y el índice Zillow. Ahí hay una brecha todavía por cubrir y, por tanto, para mí, ¿por qué es esto? Pues porque el índice Zillow sí que va marcando las nuevas rentas que salen a mercado abierto, el nuevo precio al que salen esas rentas, esos alquileres, mientras que el CPI no. El CPI va en base a función de lo que está pagando la gente ya. Claro, si yo tengo un alquiler desde hace unos cuantos años y estoy pagando un precio al que cogí hace unos años donde no había inflación, pues todavía esto no se repercute, ¿no? Hasta que eso cede. Y entonces ahí luego poco a poco se va viendo reflejando en el CPI. Y eso es lo que me preocupa, que podamos seguir viendo a lo mejor algunos meses donde energía ojalá siga desacelerando, lo está haciendo, pero que todavía quedan unas ciertas áreas que toca cubrir, que toca trabajar para que la Fed consiga frenar la demanda y que bajen, porque al final además son áreas que afectan directamente al consumo y a la población. Se nos unen aquí a ver un poco lo que está sucediendo con este dato de inflación. Víctor Álvar González, director de estrategia de la firma de asesoramiento independiente Next Step Finance. Víctor, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Se nos une también Alexis Ortega, director general técnico de Finagentes Gestión. Alexis, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y Francisco Quintana, director de estrategia de inversión de ING en España. Francisco, bienvenido. Buenas tardes. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Víctor, dato de inflación, peor de lo que se esperaba. Sigue subiendo en la mensual, no baja hasta el 8,1%. ¿Y ahora qué? Bueno, totalmente de acuerdo. Es un dato peor de lo esperado, pero
tampoco, o sea, lo que estamos escuchando es como si hubiéramos tenido un dato absolutamente catastrófico. Y el hecho de que se desvíe lo esperado en una décima, si se hubiera desviado en 0,5% o un 1%, sí que sería catastrófico. Un desvío de una décima, en mi modesta opinión, es un desvío relativamente pequeño. Con lo cual, no es un buen dato porque el mercado esperaba otra cosa, pero si lo vemos en términos absolutos, es un mal dato bastante relativo. Es decir, que estamos hablando de una diferencia relativamente pequeña, lo cual no significa que no tengamos que tenerlo en cuenta. Y escuchando lo que escuchamos, parece que el mercado está cayendo un 6% y realmente ahora mismo los futuros del S&P caen un 1,63 y un 1,19 los futuros del Dow, que no es bueno, pero venimos de subir casi un 5% en los últimos días. Los futuros del S&P caen ya un 2,26, ¿eh? Pues tengo aquí, debo estar un poco retrasado, pero en cualquier caso, no es un buen dato, caen los futuros, pero que venimos de unos días de subida considerable. Sí. En cualquier caso, para mí lo importante, a lo mejor es que nosotros miramos más a medio o largo plazo, pero yo voy a intentar compartir con vosotros un gráfico también para no ser menos. A ver si lo hago bien, compartir pantalla y voy a poner el gráfico de la cotización del S&P 500. No, este no es, pero pues es en el día. Es este. No sé si lo veis. Por ahora no. No sé. Pueden decir a ver por qué no lo vemos. Yo creo que no estás compartiendo, Víctor. Tienes que darle a compartir. Sí, le he dado, pero le he debido dar mal. Deja un momento que lo vuelva a intentar. Porque compartir pantalla es que me faltaba un paso. Ahora yo creo que sí. Es este. ¿Ahora sí? Por ahora no. No. Pues hoy no es mi día con los gráficos. Compartir. Debería de. Ahora sí parece. ¿Puedo hacer un último? ¿Ahora sí? Ahora sí. Vale, es que me he saltado todos los pasos. Bueno, lo que quiero decir con esto, esta es la subida que hemos tenido estos días, creo que se ve el cursor, pero sobre todo para mí lo importante, y hemos hablado alguna vez aquí, es esto. Hemos tenido un mercado bajista que viene de ahí arriba, y lo que tenemos que identificar, por lo menos los inversores de medio y largo plazo, es dónde están los mínimos de este mercado bajista. Y en ese sentido, me parece a mí que no va a ser capaz este dato, aunque esto ahora vayamos a de una bajada del índice, cuando no sean futuros, sino que sean realidades, va a ser de momento con este dato difícil que se rompan estos mínimos, porque para nosotros esta es la clave. Si tienes liquidez acumulada, ya se ha acumulado liquidez a primeros de año cuando se organizó el follón, la mezcla esta tóxica entre lo que es la guerra y lo que es la subida de tipos, hacer liquidez para comprar cuando ese sea el momento adecuado. Y los mínimos de junio seguimos pensando que siguen siendo los que marcan ese fondo de ese mercado bajista, ya lo veremos, obviamente no lo sabemos, pero a mí de hecho que un dato que es malo, eso no lo niego evidentemente, porque habría sido mucho mejor que hubiera caído un 0,1 o un 0,2, pero que este dato que es malo no lleve a esos niveles, que no creo que lleve, sería muy significativo para los que, como digo, lo que estamos es buscando el fondo del mercado para encontrar ese momento en que estén descontadas todas las malas noticias y que es el ideal para entrar en el mercado con una visión de medio y largo plazo. Voy a dejar de compartir, a ver si eso me sale mejor de lo que lo he hecho antes, que supongo que es aquí. A ver, detener pantalla, supongo que es, a ver. Sí, ha funcionado. Vale, pues esa es la idea que os quería transmitir. Dato malo, tampoco creo que sea el fin del mundo que se desvíe por una décima y estemos muy atentos a ver si esos datos malos son capaces de romper los mínimos anteriores, porque para el inversor que tiene liquidez y fue bien aconsejado y tiene efectivo, liquidez, monetarios, lo que sea, para aprovechar la situación, tiene que ahora focalizarse, en nuestra opinión, en encontrar ese punto en el que marca el reciente mercado bajista, marca su punto más bajo. Quintana, Francisco, ¿cómo lo ves? Hombre, pues podríamos verlo mejor, pero como han dicho ya los compañeros, quizás yo estoy de acuerdo con Víctor en que quizás un poco la lectura del mercado, la reacción del mercado está siendo un poco sobredimensionada.
El bono americano a 10 años ha subido unos 20-25 puntos básicos en los primeros 5 minutos después de la publicación del dato, que en un mercado con la amplitud y liquidez del bono americano, eso supone que ha habido mucho intercambio y una reacción muy fuerte. Y que, bueno, desde el punto de vista macroeconómico, la verdad es que no ha habido tanta información. Sí, ligeramente cambio, o sea, las expectativas no se han realizado, se ha quedado un poquito corto, pero como bien decías tú, José Antonio, antes, para mí el dato también revela un cambio de tendencia, o sea, confirma que el cambio de tendencia, que probablemente la inflación ya ha tocado techo en Estados Unidos y que es muy probable que estemos en un camino de descenso, es muy probable que termine la inflación alrededor del 6% este año en Estados Unidos. En principio no tienen por qué ser malas noticias, o sea, malísimas noticias. El dato en sí lo que revela es que el problema está más extendido de lo que mejor imaginábamos por la subida tan generalizada. El hecho de que toque muchos palos es muy difícil, no le podemos poner la etiqueta de culpable a ninguna partida en particular. Alimentos ha tirado mucho para arriba, también el alojamiento, pero como comentabais antes, es una partida que lleva muchísimo retraso con el ciclo económico. Pero bueno, la consecuencia más inmediata para mí es que confirma lo que ya nos habían dicho los banqueros centrales, que tenemos un ciclo de subida para rato, ¿no? Y que van a necesitar muchos puntos confirmando una caída, una desaceleración de precios para hacer el pivot, ¿no? Estos días ha publicado la encuesta del Banco de América, la encuesta que se hace a los inversores, que a mí me parece siempre muy interesante para entender el pulso, la situación, digamos, mental, el aspecto psicológico con el que los inversores se están enfrentando a este momento. Y había un dato muy importante para mí. Estimaban que la gran mayoría, 2/3 de los inversores encuestados, decían que no esperaban ningún cambio de ciclo, ningún cambio de posicionamiento de la Reserva Federal hasta que la inflación cayera por debajo del 4% de manera clara en Estados Unidos. Entonces, si estamos de acuerdo en que si la Reserva Federal no cambia de posicionamiento, aquí no hay fiesta posible en el mercado, y que la inflación está cayendo de manera más lenta de lo esperada, pues ese 4%, si se cumpliera esa predicción, ese 4% estaría muy en el interior del año 2023. O sea que queda un periodo de tensión para rato. Alexis, ¿cómo ves el dato de inflación y sobre todo qué puede esperar el inversor ahora de una Reserva Federal que tiene más manga ancha para esos 75 puntos básicos, ¿no? Bueno, yo quizás coincido menos en la idea de que el dato no es tan malo. Yo creo que el dato es verdaderamente malo, sobre todo por el hecho de que el mercado estaba esperando ya una cierta desaceleración, pero vemos que en principio la inflación subyacente sube mucho más de lo esperado, y además no solo por el tema americano, sino que coincide también con el tema de Alemania. Quizás a lo mejor tenemos el problema de la guerra en Europa, pero en general lo que tenemos es una inflación que cae menos de lo esperado, que está costando trabajo controlarla, a pesar de que se ha hecho muchísimo, se ha subido los tipos de interés mucho, y además es un fenómeno global, con lo cual de alguna manera va a ser mucho más difícil de controlar. Ambos factores nos llevarán, por lo tanto, a una Reserva Federal que tendrá que ser muy agresiva, y sobre todo por el hecho de que lleva prácticamente un año de retraso en la toma de medidas, y obviamente esos errores los va a tener que pagar, y por lo tanto eso va a tener que significar un mayor sacrificio sobre la economía. Eso para mí significa, en cierto modo, de que esa especie de más alto, más lejos y más rápido, que es lo que estábamos teniendo hasta ahora, se acentúa. Es decir, la Reserva Federal continuará subiendo los tipos de interés 75 puntos básicos, tendrá que llegar mucho más alto y tendrá que estar alto durante muchísimo más tiempo. Es un cambio de escenario muy importante que de alguna manera los inversores tendrán que empezar a tenerlo en cuenta. Una pregunta para todos en general, o pequeña reflexión que yo creo que el inversor se está haciendo ahora mismo, y es si la FED se está equivocando. Es decir, si la FED en el fondo está atacando a la oferta desde la demanda, pero esto no va a haber manera de bajarlo a este ritmo. ¿Creéis que la FED se está equivocando o creéis que la FED no tiene otro camino? Como veáis. Yo creo que el problema en Estados Unidos no es tanto un problema de oferta, es un problema, yo creo que importante, de demanda. Y por lo tanto la Reserva Federal está en una situación un poco más cómoda que el Banco Central Europeo, quizás tiene un problema más
de oferta, aunque también hay algo de demanda, pero es mucho de oferta, en donde los tipos de interés van a jugar un papel mucho más difícil a la hora de controlar la inflación. Pero es que en estos momentos yo creo que los bancos centrales no tienen muchos artilugios como para trabajar o controlar la inflación. De alguna manera tienen que conseguir, sí o sí, con independencia de si es oferta o demanda, reducir la actividad económica. Y por lo tanto, de alguna manera, en estos momentos no se está equivocando. Se equivocó, pero ahora mismo está intentando resolver el problema, lo cual significará que un precio mayor sobre la actividad económica tendrá que tener. Pedía hablar Montalto. Montalto. No, es que era eso, o sea, no es que se esté equivocando, ya se equivocó mucho antes, pero creo que las medidas que van a ser más agresivas, lo van a mantener, igual que aquí en Europa el Banco Central Europeo. Esto ya es una coordinación, nunca los bancos centrales actúan por separado, nunca. Eso ya lo vengo viendo desde 20 años, ya siendo broker también, y hasta los discursos han copiado, en este caso con Lagarde y Powell la última vez, pero yo creo que van a terminar efectivamente poniendo la tasa de interés donde ellos realmente consideran que debería situarse la inflación. Esperemos solo y únicamente de que las tasas de interés de los tipos no estuvieran por encima de la inflación, como ya décadas atrás en el pasado ha ocurrido. Pero van a hacer todo lo posible y lo que estamos viendo hoy, repito, dato es malo, pero no era tampoco tan grave a nivel de reacción solo por el mero dato. Yo creo que esta descarga era muy necesaria en las posiciones, en una muy bonita y muy buena barrida que han hecho de posicionamientos alcistas de aquel grupo de ya pasó lo peor, ahora sí miramos a fin de año. Y muy importante, el dato final de lo que hará el mercado lo vamos a tener una vez tengamos las posiciones con los rollovers en el triple, cuádruple hora bruja, que falta muy poquito, y tercer viernes, así que vamos a tener ahí los datos ya más claros para cómo va a ser el fin de año, independientemente de todo lo que suceda entre medio con datos macroeconómicos y temas de la FED, ¿no? Porque ahí es donde realmente el mercado se va a dirigir, sobre todo la CPI, que es la cuenta de la gestora. Álvaro González. Sí, yo creo que no es que esté, yo creo que está haciendo lo que tiene que hacer la FED. No puede tampoco, digamos, hacer mucho más de momento. El problema es que tiene dos problemas importantes y eso sí que es una. Eso a mí casi me preocupa, fíjate, me preocupa más que una décima arriba, una décima abajo, o que suba la inflación subyacente que se esperaba que subiera, aunque haya subido algo más, pero no es algo que pille tanto por sorpresa, sino que tiene un problema en los salarios. Es decir, lo que estamos viendo aquí es que en Estados Unidos hay pleno empleo y los sueldos suben al 6 y pico %. O sea, es que todo, y es más, suben todavía más en la gente que abandona voluntariamente su trabajo y se va a otro. Esto es, fíjate, no hay que ser economista ni saber matemáticas. Cuando ocurre, y tienen la suerte, que no es el caso europeo evidentemente, de que los sueldos suben todo constantemente, te cambias de trabajo y además te lo suben todavía más, ¿qué pasa? Que la gente tiene dinero, y si va a coger un avión, no le importa que salga más caro el billete. Y si tiene que pagar más la comida en el supermercado, tampoco le importa, porque su sueldo no hace más que aumentar. Y esto es un problema, porque la inflación salarial es la más complicada de controlar. Entonces, esta es la parte mala. Luego hay otra segunda parte mala que creo que se ha mencionado antes, a tener en cuenta, y es también que hay cosas que no dependen de la FED, como es, por ejemplo, eso, pues el efecto rebote de las sanciones sobre los precios de la energía, aunque allí tampoco ahora mismo está afectando tanto, porque ahí la gasolina está bajando y no tiene el mismo problema que tenemos en Europa. Sobre todo para mí es un problema de pleno empleo y salarios. Y va a ser muy difícil que la gente deje de gastar mientras no hacen más que subirle el sueldo. Y no lo digo como algo que no se debe hacer. Estoy encantado de que los norteamericanos le suban el sueldo y además me encantaría que se lo hicieran también a los españoles. Pero para la tarea de la FED es una complicación importante. Dicho esto, la FED puede perfectamente controlar esa situación. La cuestión es cuánto daño tenga que hacer la economía para hacerlo. Pero bueno, en el momento que empiece a crear tal daño como para que empiece a bajar el empleo, ya verás que rápido bajan los salarios. Lo que pasa es que, insisto, va a ser complicado y ahí está el verdadero talón de Aquiles y con lo que ellos se enfrentan, que vamos a ver si son capaces de controlar. Alexis nos pedía. Sí, con respecto al tema de, es verdad, hay un problema que es los incrementos salariales, pero es que los incrementos salariales en estos momentos son negativos. Los salarios están creciendo del orden del 6%. No es cierto. Bueno, el último dato es 6%. En términos reales. Es decir, están... No, pero aquí hablamos de que si hay una inflación subyacente del 6%,
y a ti te han subido el sueldo un 6%, tú no tienes un incremento negativo. Pero Tú si estás mira al mismo nivel y además se trabaja, si hablásemos de términos reales, imagínate lo que sería en Europa. No tiene nada, no tiene, vamos, no, evidentemente. los incrementos salariales están alrededor del 5,5%. No, el último dato es 6,1%. 6%, la general está en el 10%, y un mercado laboral en pleno empleo debería en estos momentos pedir incrementos salariales del orden del 10% para compensar. Es decir, si el mercado estuviera tan estrecho laboralmente, los trabajadores tienen capacidad de negociación y pedirían incrementos importantes de salario. Aparte de que en el tema de la inflación subyacente, que es importante, puesto que de alguna manera significa un cierto grado de mantenimiento de las pensiones, hay que tener un poco de cuidado también, porque cuando hablamos de la subyacente muchas veces hablamos en términos de volatilidad. ¿Por qué se saca? Se saca porque en algún momento los precios pueden subir o bajar y te pueden distorsionar la inflación general, pero en estos momentos realmente comida y energía son elementos fundamentales. Son elementos fundamentales en la vida de las personas y por lo tanto, de alguna manera, si te está incrementando a ti la alimentación un 13% o un 15%, como hay en algunos casos, obviamente, y la gasolina te está aumentando a los niveles que te están inventando, tú deberías en unas negociaciones impedir incrementos salariales. Por cierto, hacer esa disquisición entre subyacente y no subyacente a la hora de las negociaciones salariales me parece un poco no relevante. En estos momentos, si hubiera esa situación de mercado laboral tan estrecho americano, los incrementos salariales deberíamos estar hablando del orden del 8, 10, 11%. ¿Qué creo? Que realmente las estadísticas laborales en estos momentos no están funcionando bien. De hecho, la tasa de actividad en estos momentos está por debajo de los peores niveles del año 2008. No estamos en niveles de actividad. Y la última subida de la tasa de paro en Estados Unidos fue simplemente que una cantidad de gente que estaba rascándose el ombligo viendo una serie de televisión en Netflix y pasó y no buscar trabajo a seguir rascándose el ombligo viendo la serie de Netflix y empezando a trabajar, con lo cual de alguna manera nos distorsiona un poco la realidad sobre cuál es la situación del mercado laboral. Yo lo saco por inferencia, y por inferencia es que si realmente los trabajadores no están pidiendo incrementos salariales que les cubran sus gastos de energía y sus gastos de alimentación, es que prácticamente no estamos en una situación de pleno empleo. Aún así, los incrementos salariales es un elemento fundamental que tiene que mirar la Reserva Federal. Bueno, matizaremos que la definición de pleno empleo y el número lo establecerá los organismos americanos que se dediquen a ello. Es decir, no es una opinión. En Estados Unidos el empleo es inferior, el paro es inferior al 4%, con lo cual no es que nosotros digamos si está o no en pleno empleo, es que es. Pero no es cierto. Segundo, nos interesa la realidad. podemos decir que no nos creemos las estadísticas, pero son americanas, no son de China. Nos interesa la realidad, las estadísticas son inferencias sobre la realidad, pero nunca estamos delante de la realidad. Discúlpame porque yo te he dejado hablar. Ya, pero yo no estoy diciendo que no me crea las estadísticas porque me estoy creyendo la tasa de actividad. Entonces, si tuviéramos una tasa de actividad del 65%, 66%, o del 64% que teníamos cuando estábamos antes de la pandemia, posiblemente tendríamos que considerar a un montón de gente que ahora mismo no se considera parada como parada y automáticamente la tasa de paro te aumenta y a lo mejor te aumenta más de un 5%. Bueno, pero vamos a ser un poco... No podemos fiarnos solo de un solo estadística, tenemos que mirarnos en muchísimas estadísticas. Pero vamos a ver. Lo que estamos aquí diciendo es que en Estados Unidos hay pleno empleo porque cualquier economista... Yo lo rebato. Yo creo que no. Bueno, pero cualquier economista diría que eso es un dato que es así. Segundo, es que nadie se le ocurre decir que no hay pleno empleo cuando la cifra de paro es del 3 y pico %. Segundo, luego puedes matizar si es de mejor o mayor calidad. Eso está claro. Pero de ahí a decir que no existe, por favor, intentemos trabajar con datos, no con opiniones. Segundo, hablando de la tasa de actividad, muy importante. Vale lo mismo que la tasa de paro. Perdona, ¿por qué tú no dejas hablar a los demás cuando los dejas más te dejan hablar? Te quiero comentar el tema. No, pero dejemos terminar a Álvaro González y Quintana también, yo creo que quiere poner el granito de arena. Los demás también querrán hablar. Entonces, segundo y muy breve. Vamos a ver, ¿por qué se ha creado el dato de la inflación subyacente? Eso tampoco es una cosa que se ha inventado alguien porque sin ninguna utilidad para compararlo con el IPC general, porque la inflación general es muy volátil. Entonces, cuando hablamos de inflación mirando al medio o largo plazo, que es como se establecen los convenios, los salarios, no se trabaja diciendo, bueno, es que como hoy esto es así, pues evidentemente se trabaja con la inflación que se ha creado eliminando los componentes más volátiles de la inflación, porque si no, un mes los sueldos se subirían, que ahora se haya mantenido alta la inflación general no significa que eternamente lo vaya a estar,
Por lo tanto, cuando se establecen los sueldos para el año que viene, la gente tiende a utilizar esa medida que los economistas han creado para eliminar los elementos volátiles de la inflación, como son la energía y los alimentos, que por supuesto afectan, pero no puedes basarte sobre eso. Por lo tanto, decir que los sueldos tienen que hacerse en función de cuál es la inflación general, pues puede estar muy bien cuando está en el 8 o en el 10. ¿Qué pasa cuando de repente baja? Pues tiene una bajada muy fuerte. Imagínate que mañana hubiera un acuerdo en Ucrania y se fuera el precio de la energía, a saber dónde. Entonces, los trabajadores que ese día llegan a un acuerdo salarial, esos van a tener mucho menos subida. Seamos serios, la inflación subyacente se ha creado específicamente para eliminar los elementos volátiles y poder establecer, trabajar con la inflación con un dato que sea mínimamente estable. Y esto es lo que hay que comparar con las subidas de sueldo y que ahora mismo está muy a la par. Ya quisiéramos aquí que las subidas de sueldo fueran similares a la inflación subyacente comparado con lo que estamos haciendo en Estados Unidos. Evidentemente, el hecho de que haya ese pleno empleo hace que los trabajadores tengan un poder de negociación mayor y les permita, por lo menos, cubrir ese dato de inflación subyacente. Quintana. Pues yo voy a hacer un intento de compartir, porque no sé si se está viendo ya. Os cuento mientras comparte Quintana que el bono americano está a punto de tocar el 3,5% a 10 años. El bono a 10 años americano a puntito del 3,5%. Está en 3,45,1. Ojo con el movimiento, 2,71 hacia arriba. Perdona, Quintana, mientras te dejaba... ¿Se ve el gráfico que he compartido? No, ahora mismo no. Sí, ahora sí, perdón, sí. Ahora sí. Ok, bueno, volví a la pregunta con la que empezabas este segmento del debate, José Antonio. Preguntaba si la Reserva Federal ha cometido un error. Pues como bien decía Gabriel, probablemente el error, si cabe alguno, es que empezó demasiado tarde a reaccionar. Pero el otro gran debate que se ha originado en los últimos meses es si tiene sentido que se intervenga en un mercado cuya inflación está provocada principalmente por motivos de oferta. Esto lo han dicho mucho los políticos en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Porque yo suba los tipos de interés, la inflación, o sea, el precio de la gasolina no va a bajar. Esto nos viene dado desde fuera y responde a otros factores, factores geopolíticos que están fuera del alcance o de las dinámicas propias de nuestra economía, y es el motivo por el, como bien explicaba Víctor, se descompone la inflación en dos componentes y uno quitamos, digamos, el que yo no controlo y otro el que sí yo controlo, que es el que me da un mejor termómetro de la economía. Entonces, el concepto, teóricamente, tú con la inflación clásica, o sea, con las herramientas tradicionales de política monetaria, que son el tipo de interés, puedes controlar sobre todo la inflación de demanda. Puedo subirle el precio a los bienes de consumo, puedo subir los tipos de interés para que no te compres una casa, puedo subirlo para que no pidas un préstamo al consumo para irte de viaje o para que esa empresa no se endeude para fabricar una nueva, o sea, para hacer una nueva fábrica o lo que sea. Pero si me sube la gasolina no tengo nada que hacer. Entonces, con esto en la mano ya empezamos a ver algunos análisis que descomponen hasta qué punto es real esto, o sea, de dónde viene esta inflación y si la tesis que se ha aceptado comúnmente, que es que esta inflación es de oferta, por lo tanto no responde a cambios en tipos de interés, es real o no, ¿no? Y los resultados que estamos viendo suelen coincidir y la respuesta suele ser, efectivamente, es una inflación principalmente de oferta en Europa. Es decir, la inflación aquí no se está produciendo porque nadie esté tirando de ahorros, gastando como si no hubiera un mañana y, digamos, saltándole las costuras a la economía, sobrecalentándola. Eso no se está produciendo y, en general, no corresponde con mi experiencia en lo que veo en la calle, pero tampoco con los datos, ¿no? Aquí la descomposición, para el caso de Europa, nos dice que esto es un estudio de Allianz y nos dice que la mitad de la inflación europea viene de la energía y que un 40% viene de otros factores de oferta. Recordemos, factores sobre todo como el transporte de mercancías por carretera y algunos otros, los salarios, y que solo un 15% responde a factores de demanda, a que hemos cogido y hemos empezado a gastar más de lo que la economía es capaz de soportar. La foto en Estados Unidos es diferente. Aquí los factores de demanda son un 30%. Ojo, que es un 30%, no un 80%. Pero en teoría, una Reserva Federal agresiva sí que tiene más sentido porque puede atacar este 30%, digamos, y hacer que se corten un poco los hogares y las empresas norteamericanas a la hora de gastar. Este es el punto 1. El punto 2. ¿Ha cometido un error? O sea, si la Reserva Federal tiene sentido que intervenga, ¿esto significa que el Banco Central Europeo no tiene sentido que intervenga? No, ha habido un cambio de posicionamiento, de visión, de análisis, la función de reacción de los bancos centrales, en la que se han dado cuenta que
ellos están luchando contra las expectativas de inflación a largo plazo. Y por eso durante muchos meses hemos visto que subía la inflación, pero la gente seguía sin incorporar en la calle la idea de que los precios iban a subir de manera permanente. Y poco a poco eso ha ido cambiando. El indicador de subyacente es un buen ejemplo, que como empezamos todos a percibir que ya no se trata de la gasolina, que se trata de todo, ¿no? Y poco a poco han empezado a incorporarse las expectativas de inflación a largo plazo. Y el Banco Central Europeo y la Reserva Federal se han dado cuenta de que la mejor manera de atacar esas expectativas, que es una cuestión casi psicológica, el hecho de que tú creas que van a subir los precios dentro de un año o que van a seguir elevados durante 3, durante 5 años, es lo que hace ir sentarte delante de tu jefe a pedir un aumento de sueldo, que es una situación muy incómoda, más si tu empresa no lo está haciendo particularmente bien. Eso, el efecto de arrastre psicológico, el principal factor que arrastra psicológicamente a la gente a pensar que la inflación va a permanecer elevada durante 5 años es la inflación de hoy. Y entonces, aunque sepan que esta inflación puede desaparecer, saben que está teniendo un impacto ya a estas alturas muy fuerte en el anclaje de las expectativas de inflación a largo plazo y por eso han decidido luchar por ello. Entonces, el resultado es, yo sé que puedo hacer poco subiendo tipos de interés en el corto plazo, no me va a bajar el precio de la gasolina, pero, y además tengo mucha gente yéndose de vacaciones que vayan a cancelarla porque yo suba los tipos de interés, pero aún así, ya por ello, porque quiero que los hogares y las empresas perciban a un Banco Central muy agresivo y que eso cambie sus expectativas psicológicas de futuro y digan, no, estos señores están haciéndolo muy serios, de manera muy seria, están dispuestos a cargarse lo que se les ponga por delante, por lo tanto, son gente de fiar y creo que aunque se lleve la economía por delante, la inflación va a ser baja dentro de unos años. Entonces, yo lo veo por lo menos una especie de reconocimiento de que aunque puede ser un poco inútil la subida de tipos de interés, sirve para cambiar la visión de los hogares y de las empresas. Tenemos un dato que también es importante, enseguida Del Valle te doy paso, pero ahora mismo ha desaparecido del mercado la opción de 50 puntos básicos en la siguiente reunión de la Reserva Federal y un 22% del mercado apuesta por un punto entero, un 1%, 100 puntos básicos. Del Valle, ¿cambia también esto la fotografía? Y os abro también a la pregunta de, ¿tendría sentido 100 puntos básicos en la siguiente reunión de la FED? ¿O sería ya terminar de pegar el frenazo y el derrape continuo? No te escuchamos, Del Valle. Disculpad, estaba silenciado para no molestar. Estoy de acuerdo que es la primera sobrereacción, ¿no? Obviamente, al margen, aquí yo creo que los mercados se mueven por distintas dinámicas y todo sobrereacciona por el posicionamiento. Además, había mucho posicionamiento en corto que si salía bien el dato tenían que cubrir y podíamos ver un rally. Ahora parece ser que esa cobertura de los cortos puede empezar a desaparecer y otra vez bajar, independientemente de cómo se comporten los mercados, porque hay muchas dinámicas involucradas y es imposible saber. Yo creo que siempre hay un componente de sobrereacción, ¿no? De que de primeras pues parece un dato. ¿Es catastrófico el dato? No, pero es malo, en mi opinión. Obviamente cada uno tendrá la suya. Yo, como he dicho al principio del programa, creo que el dato es malo por ciertas cosas. Lo primero, porque se está expandiendo en diferentes áreas, porque la subyacente acelera más de lo esperado y para el mercado, en mi opinión, la percepción ha sido esa diferencia entre positivo y negativo. Se había vendido las últimas semanas, todo el mundo esperaba una desaceleración mensual y, por tanto, ese simple cambio, aunque sea por unas décimas, pero ese simple cambio a positivo, pues ya hace que todo el mercado diga, ostras, pues no estamos desacelerando mensualmente, intermensualmente. El CPI todavía no lo conseguimos y la subyacente, que es la más importante para los bancos centrales, sigue acelerando a ritmos, como hemos dicho, 2021-2022. Dicho esto, creo que obviamente si tuviese que decir cosas que la Reserva Federal podría, obviamente desde el punto de vista de opinar un poco entre nosotros, pero nadie está ahí, nadie sabe exactamente qué se puede hacer, pero como una persona que lo ve desde fuera, pues yo diría que obviamente actuar antes, como han dicho mis compañeros, y lo segundo sería el Jackson Hole. No sé si puedo poner en pantalla, tengo la pantalla compartiendo, y ha hablado Francisco de las expectativas de inflación, los break-even rates esperados, la inflación media esperada a largo plazo. Pues si nos fijamos en la gráfica, que no sé si se va a poder poner en pantalla, pero estos break-even rates, el problema que tuvo la Fed, en mi opinión, fue en la reunión, no fue el Jackson Hole, disculpad, fue la reunión de julio. En la reunión de julio del FOMC, Powell, el discurso de Powell, a pesar de subir puntos y a pesar de hacer una subida fuerte, fue muy dovish. Fue un discurso donde se había empezado a comentar esa tasa neutral, que habíamos llegado a esa tasa neutral y que a lo mejor pues podía haber el pivot pronto. Y ahí es cuando el mercado compró el pivot. Ese razonamiento que parece ser que yo, en mi opinión, todavía no va a llegar, ni mucho menos. Eso no quita que la inflación no vaya a empezar a desacelerar de cara a final de año y el próximo año. Obviamente las medidas de la Fed van a empezar a hacer efecto. Lo que pasa es que a lo mejor todavía no estamos en cómo piensa la gente que va a acabar tan rápido como se pensaba hace unos meses, ¿no? Y si nos fijamos en esas expectativas de inflación,
lo que me dicen, y de primeras viendo el gráfico que cotizan por el mercado de tips a diario, es todavía estamos a niveles en las break-even rates que no estábamos en julio. Estamos por encima de niveles de julio. Por tanto, aunque las condiciones, aunque la Fed salga y de un Jackson Hole restrictivo y otro discurso el jueves pasado restrictivo, todavía no ha conseguido llevar esas expectativas de inflación al nivel a los que las tenía en julio. Obviamente, el dólar está subiendo, los intereses siguen subiendo, el mercado de bonos está haciendo el trabajo. Por tanto, para mí sería una idiotez no hacer una fuerte subida ahora en la reunión de septiembre, porque ya el mercado le ha hecho el trabajo, él se lo ha adelantado. 100 puntos igual me parece un poco demasiado, pero yo creo que 75 puntos se irá notando poco a poco y en los próximos meses pues a lo mejor vemos desaceleración, ojalá que sí, pero hay áreas que todavía no van a desacelerar en mi opinión porque van con retraso, como por ejemplo las rentas. Álvaro González, Quintana, Alexis, ¿100 puntos en la siguiente reunión? Yo creo que no. 0,75 seguro que sí, pero 100 puntos me parece también una sobrereacción y les basta, ellos lo tienen a huevo, si me permite la expresión. El mercado ya está esperando 0,75 y entonces lo único que tienen que hacerlo, que es una subida importante, venimos de varias de esta magnitud, con lo cual habrían dado digamos, un ajuste importante sin necesidad, que tampoco la Fed tiene, digamos, disfruta haciendo daño a la economía o al mercado, sin necesidad, digamos, de hacer más daño del necesario, con lo cual, vamos, yo con toda claridad, me puedo equivocar, pero apostaría porque la próxima será 0,75. Yo creo que el mensaje que tenemos ahora es que queda descartada la de 0,50, la de medio punto, y casi con seguridad tendremos los 0,75. Alexis. Sí, yo creo que es lógico, va a ser 0,75 puntos básicos. Lo único que pasa es que la Reserva Federal de alguna manera está acusando el error del año pasado y por lo tanto de alguna manera en estos momentos y ese cambio de discurso que se comentaba aquí tras el anterior FOMC, donde parecía que ya empezaba a hablar de la tasa neutral, etcétera. Yo creo que de alguna manera ellos han visto que se han equivocado y que todavía necesitan seguir presionando al mercado y recuperar una credibilidad que habían perdido. Por lo tanto, de alguna manera yo no creo que sea necesario que ahora mismo tengan que subir un punto los tipos de interés enteros, pero desde luego sí que lo que va a significar es que los 0,75 puede que se vayan a quedar durante bastante tiempo. Creo que el trabajo que tiene es un trabajo muy arduo y le va a costar trabajo reconducirla y por lo tanto van a tener que mostrar esta cara de perro durante muchísimo tiempo. Quintana, 100. Te tenemos muteado, Quintana. Ahora. ¿No? ¿Ahora? Perdón. Ahora sí. Siguiendo la buena costumbre del compañero, me he muteado para evitar ruidos de molestia. Decía que a mí no me sorprendería tanto. Depende un poco del calendario, aunque estoy viendo, mientras hablamos, que tampoco quedan grandes datos. Un poco de precios industriales, ventas minoristas. Entonces, harían falta algunos datos decepcionantes que apuntaran a que seguimos, que el problema de la inflación, que apuntaran en la misma línea que ha apuntado este dato del IPC, el hecho de que la inflación está recayendo, pero menos de lo esperado. Entonces, en ese caso le daría, digamos, el contexto, los motivos a la Reserva Federal para ir a por esa subida de 100 puntos básicos. Pero es complicado, porque queda poquito calendario de aquí a la reunión. Entonces, me voy a decantar también por los 75. Aunque abierto a los 100, me creo ese 20% ha cambiado en las últimas 24 horas, de 0 a 20%, la probabilidad implícita del mercado a que se produzca esa subida y me parece razonable. Pues sí, va a depender, creo que en cierto modo, si las cosas se ponen un poco complicadas en cuanto a credibilidad y entonces sea necesario darle un empujón más para recuperar. Pero yo creo que de alguna manera va a seguir manteniendo el 0,75 y bastante tiempo. Pero si es por credibilidad está complicado, ¿no? Sí, pero eso es el problema del error de haber estado ninguneando el tema de la inflación durante el año pasado, durante muchísimo tiempo, y errores de percepción, errores que muchos economistas continúan cometiendo. Pues Ortega, Álvaro González, Quintana, Del Valle, gracias a los cuatro por acompañarnos. Son las 3:30, el mercado va a abrir en apenas un minuto. Gracias por ese análisis. Buen día, buena tarde, buen negocio a los cuatro. Vale, gracias a vosotros. Gracias. 3:29, la imagen es esta, el momento en el que conocíamos el dato de la inflación en Estados Unidos y el mercado en futuros se desplomaba de esta manera, que ahora parece que algo de aliento quiere tener para intentar alcanzar al menos el 4020. En este lado está el camino, enseguida va a abrir el mercado, pero fíjense que no es el único comportamiento agresivo que ha tenido,
sino que el euro y el dólar se han comportado de una manera parecida. Esto ha estado mucho más abajo, miren, aquí, en este entorno del 1,009, volando casi otra vez a la paridad. El movimiento de bajada, de perder todo lo ganado, ha sido muy agresivo. Y tenemos también un movimiento en las plazas europeas de caída. Lo mismo el IBEX 35, lo mismo el Eurostoxx caída 1,28, IBEX 1,47, CAC 40 0,91 y a partir de ahí todo el movimiento en general. Lo peor, el Nasdaq, que ha tenido un movimiento bajista todavía más agresivo, que le deja con una caída superior al 3% en la preapertura. En el inicio de la jornada, que este ya es dato del continuo, vemos un movimiento, lo ven aquí, muy parecido a lo que hemos visto en futuros. Se ha dejado una vela rapidísima hacia abajo desde el 4.110 al 4.023. Vamos, que se ha dejado 77 puntos de una tacada. Ya no en futuros, sino en el contado. Y vemos también el Dow con una caída del 1,6. Por lo que la fotografía es igual en todo. Mercados americanos, mercados europeos y petróleo y euro. Y el petróleo, sin embargo, parece que empieza a recuperar antes que el resto y el oro está ya peleándose con los $1.700, 1.702,44, después de una caída que ha sido un calco de lo que estaba haciendo también el resto del mercado americano. 8:08, 3:31 de la tarde, apertura del mercado americano con una sensación bajista muy potente. Vamos a empezar a analizar lo que dice la prensa internacional, lo que dicen los analistas, de la mano de Marta Isser en Rolling Stocks. Ya ponemos fin a este especial. ¿Qué dato del IPC americano? Sorpresa absoluta, caída menor de lo esperado y subida en términos mensuales, por lo que la batalla contra la inflación, lejos de haber terminado, continúa y la inflación, está más fuerte de lo que el mercado esperaba. Vamos a ver las próximas horas cómo va evolucionando el mercado. Parece que también tiene que haber algo de respiro y vamos a ver cómo se va afrontando este movimiento en el que sin duda la inflación ha venido para quedarse en el debate económico a nivel internacional. Buena tarde, se quedan con Marta Isser, Rolling Stocks. Buen negocio.